del Señor. Qué bendición es alabarle a nuestro Dios. Siempre que veo a los jóvenes cuando alaban al Señor, a quien Arturo estaba dirigiendo, Débora también. La verdad que es una bendición que nuestros hijos, nuestros jóvenes, alaben a Dios. Dice la Escritura que nuestros jóvenes iban a tener visiones. Yo creo que sí. Y yo agradezco a Dios por la vida de ellos. Agradezco a Dios por la vida de liderazgo de aquí de Casa de Oración de Loma Dorada. Es una bendición y también una gran responsabilidad, les comparto, el poder compartir la palabra de Dios, el dar a conocer el nombre de nuestro Dios, y es una bendición. Quiero empezar antes de lo que voy a compartir. Quiero compartirte el Salmo 23, creo que tú ya lo conoces perfectamente bien, pero no está por demás que lo puedas, te puedas deleitar en todo esta bendición tan grande de lo que realmente representa cuando Él realmente es tu pastor. Hay una promesa, y las promesas todas puedo yo considerarlas algo grande por parte de Dios. Aquí cuando tú pones a Dios como tu pastor, ¿verdad? Dice aquí, Jehová es mi pastor. Es una declaración donde la gente, ¿verdad? David aquí decía, el Señor es mi pastor, con una confianza y una seguridad que lo dice, y nada me faltará. Vemos verdaderamente esa promesa grande que Dios tiene para nosotros, pero también esta promesa va acompañada precisamente de esta grande bendición, ¿verdad? Y vemos aquí, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice en el 12, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero date cuenta que cuando Él es tu pastor, todo está condicionado aquí. Puedo ver la condición que Dios pone aquí. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y te date cuenta de dónde Dios te va a llevar, pero esa confianza y esa plena seguridad, ¿verdad? Donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya está haciendo una declaración de confianza, de seguridad, ¿verdad? Y luego más adelante dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová es tu pastor. Y esa es la grande bendición que tú puedes tener. Y cuando Jehová es tu pastor, tú puedes hablar con Él y Él habla contigo, Él habla contigo y tú puedes hablar con Él. Aquí es donde tú puedes comprobar la autenticidad, la verdadera, ¿verdad?, realidad de que tenemos un Dios, no un diosito, no, sino un Dios poderoso, un Dios grande, poderoso, ¿verdad? Y aquí nuestro hermano David, o el levita David, el salmista, ¿verdad? Lo dice aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese usted la plena confianza, porque hay una cosa, hay una cualidad muy grande en la vida de David, que él conocía a su Señor, perfectamente lo conocía. Y aquí vemos en la manera como él expresa su confianza y su seguridad en Dios, porque él en muchos de los salmos habla donde menciona su hablar con Dios. Aquí dice, confortará mi alma, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, confortará mi alma. Fíjese, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Cuándo? Cuando Él es tu pastor. Yo estaba viendo, la verdad, cómo hablamos aquí en lo terrenal con nuestro pastor habla con nosotros, ¿verdad? Pero fíjate, cuando tú estás en esa intimidad con Dios, donde tú le estás reconociendo a Dios, donde tú le dices, Señor, gracias por ser mi creador, gracias por ser mi salvador, por ser mi redentor, Señor, gracias porque tú, mi Dios, me bendices, porque tú, Señor, siempre estás conmigo, me haces dormir tranquilo, me haces levantarme tranquilo, porque mi seguridad está en ti. Y nota aquí en la manera, esta gama de bendiciones profundamente habla de una manera muy especial, que esto nunca deberíamos de dejar de pensarlo y reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro proveedor, pero sobre todas las cosas como nuestro pastor. En el Nuevo Testamento dice, ya no serán más mis
mis ¿qué dice? ¿Verdad? Dice, ya serán mis amigos. Note usted en la manera como nuestro Señor Jesucristo nos considera mis amigos. Y esto se logra a través de una amistad, a través de una comunión, a través de este diálogo con Él. Fíjese qué hermoso, qué maravilloso es cuando usted empieza a tener un diálogo con el Señor y empieza usted a platicar con Él. Y ya cuando usted tiene la oportunidad, sea en la madrugada, a medianoche, cuando usted despierta, no sé si le ha pasado algunas veces que escuche usted que alguien le habla. Algunas personas he escuchado, ayer me habló el Señor y me desperté contento, me desperté feliz. No veo que la gente diga, me desperté bien enojado, furioso. No, me desperté feliz porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? Y me desperté y empecé a platicar con el Señor. Yo le decía y Él me contestaba. ¿Verdad? Qué bonita armonía. Y en cualquier lugar que usted puede ir, puede usted aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor sea su pastor. Dice la Escritura, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Aquí cuando dice la Escritura, el Nuevo Testamento, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les hablo por su nombre, fíjese, y ellas me escuchan. Y eso es lo que yo estoy compartiendo el tema, precisamente. Pero sigo adelante con esto. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mi pastor nos habla, ¿verdad? El pastor nos habla, el pastor de pastores que es nuestro Dios. Nos habla y nosotros le escuchamos. Y sus palabras alientan nuestra vida y nos hacen sentirnos en plena confianza con Él, en plena seguridad con Dios, ¿verdad? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjese usted qué bendición. La vara y el callado, ¿verdad? Y hay algo muy profundo también, que usted tiene también que descubrirlo, su vara y su callado, ¿verdad? La corrección y el callado que lo jala uno para que se vaya por el camino correcto. Dice el 5, pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, me da la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón. Aquí dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa, mi corazón rebosa. Hay paz en mi corazón, ¿verdad? Miren, cuando Dios habla, muchas cosas pasan. Sientes paz. Aún si el Señor te da una palabra de reprensión, sientes paz en tu corazón, porque sabes que es de Dios. Y si sabes que es de Dios es porque Dios te ama, ¿verdad? Y dice el 6, ciertamente, escucha, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y escucha esto tan grande, tan profundo, pero con un peso celestial en nuestras vidas. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la confianza que nosotros siempre debemos de tener, no temer, ¿verdad? Tenemos que vivir con ese temor, con ese respeto, esa reverencia a nuestro Dios. Es una gran bendición poder compartir estas verdades. Yo te compartía el domingo acerca de aprender a escuchar la voz de Dios, y te vuelvo a nada más únicamente un recordatorio de lo que vimos, ¿verdad? Dios habló a Moisés, ¿verdad? Dios nos enseña en la Biblia que habló a Moisés cara a cara, sin intermediarios. Moisés escuchó la voz de Dios. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, según Éxodo 3:14. Pero Moisés escuchó perfectamente la voz de Dios, y esto a su vez le dio una completa paz y una completa seguridad, y esto lo hizo caminar en fe, ¿verdad? Lo hizo caminar en confianza, ¿verdad? Yo te compartía que a través de una zarza fue como Dios habló a este varón santo de Dios, ¿verdad? Y Dios también te compartía que Dios había hablado a Samuel también, ¿verdad? En el caso de Samuel vemos cómo Dios le habló en voz audible. Y yo te quiero decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y él respondió de manera obediente, ¿verdad? Vino Jehová
Dice 1 Samuel 3:10, vino Jehová, se paró junto a él y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Hermanos, es una gran bendición, hermanas, jóvenes, adolescentes, niños. Yo sé que los niños entienden y comprenden perfectamente que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él no deja de hablarle a su pueblo. ¿Saben que fuimos creados para tener comunión con Dios y Él tener comunión con nosotros? Ese fue uno de los propósitos. Y Dios precisamente nos creó para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Qué bendición, la verdad es cuando tú y yo tenemos el deseo y el anhelo en verdad de escuchar la voz de Dios, en ejercitarnos realmente por conocer qué es la voz de Dios. Te compartía también, porque este es un tema muy profundo. Bien, sí, te comentaba que el Señor, en su gran bendición que es, también Dios habló al apóstol Juan. Él estaba preso, ¿verdad?, en la isla de Patmos, pero estaba buscando al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Vemos cómo Dios habló y le dio el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Él estando preso, ¿verdad?, aún en esa situación, él buscó a Dios con todo su corazón y Dios le bendijo precisamente con ese libro de Apocalipsis, el cual habla a las iglesias, a esas 7 iglesias, ¿verdad? Pero Dios dio una palabra y él precisamente escuchó la voz de Dios. Dios siempre va a hablarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Por qué crees que Dios quiere hablar con nosotros? Mira, Dios desea revelar todos sus secretos, todos sus planes, todos sus propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. El deseo de Dios es hablar con su creación. Tú y yo somos creación perfecta de Dios, ¿verdad? Él anuncia sus deseos, sus planes, el presente, el futuro, porque es parte, ¿verdad?, importante también y natural de su ser, de Él. Ahora, la Biblia nos habla lo siguiente: si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Nos está hablando aquí, yo quiero que pongas mucha atención en esto, nos está hablando en tiempo presente y Dios habita en el eterno presente. Por eso su nombre es el gran yo soy. Dios es hoy, es decir, habla hoy y sana hoy, porque es el Dios de hoy. Aleluya, ¿verdad? Y si estamos decididos a obedecerle, tenlo por seguro, iglesia, y todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, ¿verdad? Podemos escuchar su voz. En ocasiones nuestro oído espiritual está bloqueado y no sabemos oír al Señor precisamente cuando Él nos habla, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu y por lo tanto una condición elemental para poder oír es vivir en el espíritu. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya, es la gran bendición que nosotros precisamente tenemos, pero necesitamos nosotros ejercitarnos precisamente para poder conocer y saber y discernir verdaderamente que es Dios el que nos está hablando. Y déjame decirte, Dios no ha dejado de hablar a su pueblo. Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, de sueños, ¿verdad? A través de las circunstancias, a través de su palabra, ¿verdad?, que es la principal forma como Dios nos habla, a través de sus profetas, a través de aquellos siervos de Dios que predican su palabra. Entonces déjame decirte algo, ¿verdad?, que son ejercicios precisamente espirituales que nosotros como iglesia e individualmente tenemos que aprender verdaderamente y practicar precisamente esto para poder entender, discernir, escuchar precisamente la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que hay algo bien tremendo, que mucha gente ha descuidado mucho el ayuno ya. Y el ayuno es importante para estar sensibles, precisamente para buscar la voluntad de Dios. En mis ayeres, cuando empezaba yo, nos juntábamos varios jóvenes
Y la verdad siempre, nuestra intención era siempre buscar la voluntad de Dios. No orábamos no orábamos ni llorábamos para que Dios nos viera así todos tristes, para que Dios hiciera nuestra voluntad, la nuestra. No, nosotros teníamos un concepto que nosotros orábamos por conocer la voluntad de Dios. Era el deseo de nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, no era hacer la nuestra. Mucha gente dice, voy a orar para que Dios me dé esto, voy a orar para que Dios me dé aquello. No, la oración, ¿verdad? Ni el ayuno tampoco, ¿verdad? No es con la finalidad de que tú ores o ayunes, ¿verdad? O lees la palabra de Dios para que Dios te dé lo que tú quieras. No, el propósito precisamente del ayuno, aquí hablando del ayuno, es con la finalidad de que tu espíritu esté presto, de que tu espíritu someta la carne para poder estar sensibles precisamente a la voz de Dios. Ese es el propósito. Yo recuerdo en aquellos tiempos que el propósito era que ayunábamos, en ocasiones ayunábamos 3 días, pero la finalidad de todo esto precisamente no era más que conocer perfectamente la voluntad de Dios para ejecutarla. Era el propósito de ayunar, era el propósito de orar. ¿Teníamos alguna petición en especial? Nuestro deseo era la voluntad de Dios, conocerla y hacerla. Era el propósito que había en nuestras vidas, el caminar con Dios precisamente. Entonces el ayuno y la oración es importante, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios es importantísimo. Todo esto es importante. El ayuno genera que seas tú muy receptor precisamente en el espíritu, y esto nos hace sensibles. ¿Sabes para qué? Para poder escuchar y oír precisamente la voz de Dios. Cuando estás sensible, cuando tu carne no está en sus laureles, sino que es el espíritu el que está presto. La carne es débil, pero el espíritu siempre está listo, dispuesto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos sensibles, ¿verdad? Precisamente es para oír la voz de Dios. El orar constantemente en el espíritu es cuando oramos, ¿verdad? Algunos oran en lenguas, otros lo hacen en entendimiento, ¿verdad? Pero siempre tratamos de elevar nuestra oración a Dios con el único fin precisamente de que Él nos conteste, de que Él nos haga entender qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces esto va a desarrollar en nosotros una sensibilidad para poder entender y discernir realmente que sea la voz de Dios. Ahora, tenemos que aprender verdaderamente siempre, ¿verdad? A orar, leer la palabra, que es importante, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. El escudriñar la palabra crea sensibilidad a la voz de Dios. Entonces, déjame decirte que cuando estudias, el Señor comienza a mostrarte sus misterios, empieza el Señor a mostrarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? O tomes un versículo, y debes de tomar un versículo diariamente, ¿verdad? Y meditarlo, capítulos, versículos, pero meditar en su palabra. Y te puedo asegurar que lo vas a meditar y la verdad va a desarrollar en ti, ¿verdad? Porque cuando Dios habla de una manera, no hay quien no entienda que es Dios. Y es una bendición tan grande. Estar dispuesto a obedecer es uno de los motivos por los cuales verdaderamente muchas veces, cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es por eso que muchos no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Sin embargo, oyen la voz de Dios, pero no lo obedecen. Muchos dicen, Dios mío, mi Dios no me habla, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que si ese es tu caso, que sientes tú que Dios no te habla, tienes que evaluar tu vida, tu relación con Dios. Probablemente muchas veces Dios te ha hablado y tú no has hecho caso. Y esto ha originado que ya no escuches la voz de Dios. No contristéis al Espíritu, dice la palabra. Cuando nosotros somos rebeldes a Dios, a sus mandamientos precisamente, su palabra, pues muchas veces el Señor tiene que alejarse de nosotros
Pero cuando tú buscas, el Señor se acerca y te bendice. Más bien los que nos alejamos somos nosotros, no Dios. Dios siempre permanece fiel, así lo establece y así lo dice su palabra. Entonces, tú tienes que hacer verdaderamente, evaluar tu vida, y Dios te va a mostrar en qué has caído, y Dios te va a enseñar, y tú vas a poder tener, a través del Espíritu Santo, que te redarguye en tu corazón, y vas a poder pedir perdón a Dios, y arrepentirte de tu pecado, y volver otra vez a conectarte con Dios, porque eres tú, soy yo el que me alejo del Señor. Dios no se aleja, nosotros nos alejamos y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros buscamos, veremos las grandes bendiciones que siempre Dios quiere hablarnos. Entonces, pídele perdón a Dios y acércate, y verás que nuevamente vas a empezar a confiar en Dios, vas a agarrarte de Dios y vas a empezar a vivir una vida obediente a Dios, y esa es la grande bendición, que vas a empezar a escuchar su palabra, ¿verdad? Entonces la palabra obediencia es importante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces Dios es bueno, Dios revela sus planes, sus secretos, y Dios se comunica con su pueblo siempre. Cuando se habla de oír, no es un oír físico, ¿verdad? La voz de Dios no es un oír físico, sino uno espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico, y es el medio principal por el cual el Señor nos habla, ¿verdad? Y Dios seguirá hablándonos, el propósito de Él es hablarnos. Entonces queda claro que Dios quiere hablarte y que Dios sigue hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo glorifico a Dios cada que oro? Y cuando hay alguna cosa que hago mal, el Espíritu Santo de Dios me redarguye y me hace buscar a Dios. Y Dios es tan bueno, ¿verdad? La voz de Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Dios habla a través precisamente del Espíritu Santo. La mayor parte de las veces que el Espíritu Santo habla en nuestra vida es porque desea anunciar algo de enorme importancia. Puede ser algo que tenga que ver con nuestro llamado, que sea de vida o muerte para nosotros, o que pueda afectar positiva o negativamente a diversas personas, pero Dios siempre nos va a hablar. Entonces, yo quiero decirte algo que yo he experimentado en estos tiempos que tengo conociendo la palabra de Dios. Fíjese que, bueno, yo lo he sentido así, pero el Espíritu, la voz del Espíritu Santo de Dios es una voz tierna, es una vocecita pero muy penetrante, pero muy suave, pero muy penetrante, ¿verdad? Pero también es con gran autoridad. Se siente, es una vocecita, pero con una autoridad. Yo la puedo sentir en mi corazón y en mi mente cuando Dios me habla, ¿verdad? Y la verdad es una gran bendición, porque se puede sentir, ¿verdad? Como alguien que nos está hablando con una voz audible, pero fuertemente. Y la verdad que no es difícil a veces reconocer y saber que el Espíritu Santo nos está hablando a través precisamente de su preciosa palabra. Alabo y bendigo a Dios de veras, porque estos tiempos tan hermosos, tan preciosos, pues Dios los ha reservado para nosotros. Y te vuelvo a repetir que cuando Dios habla, ocurren cosas grandes. Y cuando Dios habla, hay unción, te sientes seguro y no titubeas, porque sabes que Dios te está guiando. Mire, hay ocasiones que yo vengo ya preparado con mi mensaje, vengo listo, ya dispuesto para predicar. Y cuando estoy listo para predicar, cuando estaba en el púlpito, ¿verdad? O aquí también, ¿verdad? El Señor me da una palabra. Yo siempre que vengo a compartir
Y le ha pasado a Florencio, le ha pasado a Elías, algunas veces también. Nos ha pasado que estamos por compartir algo y de buenas el Señor nos cambia, pero nos da confianza cuando estamos platicando, cuando estamos compartiendo, perdón, la palabra de Dios, ¿verdad? Empezamos a ver cosas tremendas que Dios está hablando. Y yo a veces le digo a Florencio, incluso a veces a mi esposa, digo, hija, no era lo que yo iba a compartir. Mira, ya aquí traía mi legado de lo que yo iba a compartir, pero así es Dios, hermanos. Así es Dios. Siempre Dios va a tener una palabra, ¿verdad? Una palabra certera para nuestra vida. Y veces Dios sabe por qué hace las cosas. Yo llegué una vez a un lugar, ¿verdad? Yo estaba pues pasando como al principio, que no sabía ni qué estaba pasando conmigo, ¿verdad? Y recuerdo que llegué a una congregación y estuve escuchando la palabra. Entonces como que todo lo que dijo el pastor, todo yo lo estaba recibiendo, como que más bien todo era para mí. Y al terminar fui a saludar al pastor de esa congregación y me dice, no, fíjate, es que yo tenía algo que compartir, pero pues el Señor me empezó a dar todo esto. Y ya le platiqué, le dije, no, pues es que Dios es bueno y la verdad a mí esta predicación yo la necesitaba, ¿verdad? Fíjese, Dios habla a través de todo esto. Hay ocasiones que yo he escuchado testimonios de una manera donde Dios obra, pero obra de una forma tan especial, y esa vocecita de autoridad que se siente tanto en tu mente como en tu corazón y te da la fuerza. Dice, unges mi cabeza con aceite, me das la paz, y no obstante eso me das paz en mi corazón, en mi espíritu, de tal manera que me siento contento, que me siento fortalecido, me siento animado. Hermanos, hermanas, estos tiempos que vivimos son tiempos muy, muy maravillosos. Son tiempos en los cuales Dios nos está permitiendo limpiarnos de muchas cosas y conocer verdaderamente a ese Dios maravilloso que está más interesado que cualquier persona por la persona de nosotros. Todo lo que hace el Señor es para un beneficio grande de nuestras vidas. Otras personas piensan lo contrario que nosotros. Maldita pandemia, dicen. Ah, qué aguadal. Ah, estos ciclones. Dios tiene planes y Dios es su propósito. Algunas otras personas están contentas, están bendecidas porque Dios está trayendo bendición para sus vidas. Otras personas se molestan. Algunas personas en el campo, cuando llueve fuerte, ¿verdad?, dan gracias a Dios porque la cosecha va a estar buena. Y sin embargo en la ciudad la gente se enoja. Qué importante es, en verdad, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es parte fundamental para nosotros. Conocer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber si no aprendemos a escuchar la voz de Dios? Gracias a Dios por su palabra, que es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Y todo lo que Dios habla, aún con profetas, aún a través de las circunstancias, siempre el manual de esto, lo que va a confirmar, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice, es a través de las circunstancias y todo lo que pasa. Pero todo profecía, toda palabra que nos den, ¿verdad?, siempre va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, a la sana doctrina, ¿verdad? Yo doy gloria a Dios y bendigo a mi Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de predicar este mensaje, ¿verdad?, de poder escuchar la voz de Dios. Y yo todavía no voy a terminar este tema hoy, sino que todavía queda, porque tengo todavía mucho que compartirte acerca de esta escritura, de este tema. Y vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre habló. Hay mucha gente que Dios nos está hablando todavía. Otros nos estamos haciendo sorditos, pero otros estamos entendiendo, ¿verdad? A través de todo esto, yo le decía, le he compartido a usted que en estos tiempos yo vi 3 planes y propósitos grandes de Dios en nuestra vida. La primera, precisamente lo primero que yo puedo ver, es que las personas que no estaban cristianos, que no estaban bien afianzados, se van a afianzar.
van a lograr otra vez tener esa relación, ahora sí que perfecta con Dios. La otra es que gente que no ha conocido a Dios lo va a conocer. Y la tercera es que los que no quieren, pues no quieren. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque Dios envió a su Hijo a este mundo, ¿verdad? Para que todos se salven, nadie se pierda, ¿verdad? Así lo dice. Y en el 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que crea a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Ahora, el que no ha creído, él mismo se ha condenado, no porque Dios lo condene. La misma gente se condena porque no cree en Dios. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. Tenemos que aprender, iglesia. Personas que nos están escuchando, tenemos que aprender. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo vive. No está muerto. El Espíritu Santo de Dios vive. Y nos está guiando todos los cristianos a seguir a Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dios, el Espíritu Santo, Dios no nos guía a la inmoralidad, como la estamos viendo, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Que está haciendo cosas que no debe de hacer. No, Dios nunca va a guiar, ni su Espíritu Santo va a guiarnos a la inmoralidad, al contrario. Aquí está precisamente plasmada la moral de Dios aquí en las Sagradas Escrituras. Y tú y yo, nuestra responsabilidad es conocer y hacer. Pues Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz, oh Rey. Escuchar tu dulce voz. Calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta a caminar. Tu voz que calma mi dolor, que me da fuerza para amar. Palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Sí, oh Rey, tú eres todo para nosotros, oh Señor.
quiero vivir. Oh Señor, queremos escucharte, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Haznos sensibles a tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz. Gracias, Señor. Que me alienta al caminar. Voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor siempre hará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, oh Rey. Te adoramos, oh Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues vamos a orar. Hay muchas peticiones de oración. Vamos a orar por Don Nacho, la hermana, su esposa, los papás de esta, ¿cómo se llama? Saraí. Vamos a orar por esta Esther. Ella hoy a mañana se alivia. Vamos a orar para que Dios les bendiga a Alfredo y a ella. Y vamos a orar por todas las peticiones, ¿verdad? Allí en su casita. Allí usted expóngalas delante de Dios. Dios escucha su voz de usted y usted va a aprender y a tener confianza en Dios. Vamos a orar. Padre, te honramos, te agradecemos tu bendición, Padre bendito, por este tiempo tan precioso que nos das, Dios, de poder exponer delante de ti todas estas necesidades que tenemos, Padre. Mi Dios, ponemos delante de ti la vida de nuestra hermana Isabelita, que tú, mi Dios, sigas fortaleciendo su vida, al igual que Don Nacho. Tú le fortalezcas en su cuerpo, Señor, también, y le levantes con poder a toda su familia, sus hijos, sus hijas, todos ellos, sus nietos, toda su descendencia, Padre. También, Padre, que tú tomes total control, mi Dios, de nuestra hermana Esther, para que tú la bendigas, Señor, y ella siga teniendo esa confianza en ti, por Adriana, por toda la familia, Señor, por todas las necesidades de la congregación, ya que este domingo, Señor, por tu bendición grande, Señor, tendremos este servicio ya ahí. Que tú nos bendigas a todos, Padre. Nos ayudes, porque tú te agradas cuando tu pueblo se reúne y toda división la hace en un lado. Ahí es donde dice tu palabra que tú envías tu bendición
y tu sanidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Nos despedimos, mi Dios, de ti, Señor, pero tú también te vas con nosotros. Bendícenos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice los diezmos, las ofrendas. Bendice, mi Dios, sus alacenas. Bendice sus trabajos, Dios. Aquellos que son propietarios, Señor, bendícelos. Aquellos que trabajan, Señor, para un negocio, bendice a sus patrones. Bendice ese negocio, Padre. Y gracias por tener cuidado de nosotros. Háblanos, mi Dios. Háblanos, porque tus siervos vamos a aprender a obedecerte y escuchar tu dulce voz. Gracias por permitirnos estar aquí, este lugar que ha sido de grande bendición. Por Florencio, por Cintia, por Goyita, por Elías, por la vida de mi esposa, por mi vida, por todas nuestras familias, por la congregación. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos este domingo allí en la congregación. Lleve su cubrebocas. Ahí estaremos para glorificar a Dios. Bendiciones, buenas noches y gracias.